Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Nos vamos a ir al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 al 21. Hoy vamos a estar hablando de los últimos versículos, del 19 al 21. Pero vamos a leer desde el 13, porque obviamente en la carta todo está relacionado, para no olvidar de lo que está hablando Pedro. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, según la obra de cada uno, porque sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí los versículos de hoy, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo y por la obra que Él hizo en nuestro favor en la cruz, derramando su sangre. Pedimos que tú nos ayudes en nuestra debilidad, que nos ayudes en nuestra incredulidad, en nuestra falta de fe, Padre. Que obres a través de tu palabra, que por medio de tu Espíritu apliques esta palabra a nuestras vidas para que abra nuestros ojos y nos lleve hacia ti, nos aliente en este tiempo de pruebas, de dificultades, Señor. Ayúdanos, obra en nosotros, sabemos tu presencia aquí y pedimos todo en nombre de Cristo y que todo sea para tu gloria. Amén. En estos días, en las noticias ha estado, como noticia principal, el rescate de un país entero, de Grecia, que por malas decisiones, por errores, se metieron en problemas, y entonces están en una situación difícil y necesitan ser rescatados. Aquí vemos que el dólar sube, dicen que es por eso, entonces de cierta manera nosotros estamos pagando por ese rescate. Ese rescate son miles de millones de euros, es un rescate con dinero, mucho dinero, pero es así como se hace el rescate, ¿no? A ellos les ponen ciertas condiciones y así van a ser rescatados de esta situación. Cuando una persona es secuestrada, pues también a veces es rescatada, se paga un dinero que se rescate, ese pago, el rescate. Y aquí lo que dice Pedro, nosotros necesitamos ser rescatados y somos rescatados por Cristo.
y no con dinero, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pues vamos a estar hablando hoy del rescate de Cristo. Un primer punto sería que ese rescate no fue con oro y plata, sino con su sangre. También dice después que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese rescate fue planeado, así estaba ya destinado. Y como último punto tendríamos ese rescate que logró en los que fueron rescatados. Así, en los griegos el rescate sería que tenían de verdad una mejor vida económicamente. En los rescatados por Cristo, ¿qué efecto tuvo ese rescate que Cristo hizo? Entonces, bueno, en esta carta el apóstol Pedro ha estado hablando acerca de la salvación, hasta hoy que sigue hablando de la salvación, la seguridad de que la salvación se recibirá completa en el futuro, cuando Jesucristo se manifieste en su regreso. Da esperanza y ánimo a los creyentes en un tiempo difícil, en el que hay sufrimientos de muchos tipos. La vida se compara con un viaje a través del mundo, un territorio hostil que ofrece satisfacciones pasajeras que tientan al peregrino a quedarse a vivir en ese territorio por las cosas que se ofrecen ahí. El verdadero creyente tiene la esperanza puesta en llegar a su verdadera patria, donde recibirá una herencia con un valor muy superior a cualquier cosa que pudiera haber conseguido en el mundo. Esa herencia es la salvación completa. Para que la esperanza tenga una base sólida, una base firme, es necesario estar estudiando, estar sobre todo entendiendo, y más que eso, creyendo la gracia de la salvación. Además de las pruebas que prueban nuestra fe y la hacen madurar en ese tiempo de peregrinación, el entendimiento de la salvación que esperamos la hace más sólida. De esa manera, la esperanza nos lleva a vivir una vida de hijos de Dios obedientes a su Padre. Esa vida ya no es conforme a los deseos que teníamos antes de tener conocimiento de Cristo y de la salvación que tenemos ahora, un tiempo que era de ignorancia, de Pedro. El entendimiento y la obediencia son un llamado a una manera de vivir diferente. Dios que nos llamó es santo, por lo que nosotros debemos serlo también en toda nuestra manera de vivir. Debemos vivir apartados del mundo como hijos obedientes y dignos de un Padre santo. Nuestra vida debe ser de reverencia por la santidad y la justicia, el que llamamos Padre, que trata justamente en el juicio que al final todos deben enfrentar. La rectitud del juicio, sin ningún favoritismo de parte de Dios, es un motivo de vivir rectamente todo el tiempo de nuestra vida, que es solamente de paso por el mundo, para llegar a recibir nuestra herencia eterna. Vivíamos en una vida vana, sin sentido, por cosas con valor temporal. A esas cosas nosotros les damos valor e importancia. Esa manera de vivir
La recibimos de nuestros antepasados y consiste en un conjunto de tradiciones, costumbres, creencias, son lo que se llaman valores, que forman nuestra manera de pensar y que junto con nuestra naturaleza determinan cómo vivimos. Esto cambia un poco dependiendo de cada país y también dependiendo de la época en que vivamos, pero tiene muchas cosas en común para todos los seres humanos. Y esto es porque se basa siempre en cosas temporales. Sin Dios no puede ser más que una vida superficial. Es una vida vana, una vida de autoengaño, irreal y sin provecho. En esa vida se busca la felicidad, se promete la felicidad, pero nunca cumple sus promesas. El placer no da felicidad, dura breve tiempo y desaparece. La gente busca el placer. No todo el placer es pecado, pero cuando lo es, deja una sensación de vacío, de insatisfacción. Entonces se busca más placer, nuevos placeres más intensos, pero la felicidad nunca llega. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 10 y 11. En este libro se habla mucho de la vida sin Dios, la vida dice debajo del sol, de la vanidad de la vida y todas estas cosas que Pedro dice que vivíamos en esta vida vana. Dice que Eclesiastés 2, 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Para nosotros, en nuestro país, en nuestra época, la gran mayoría venimos de una religión idólatra y de salvación por obras. Nuestra sociedad es una sociedad materialista, en donde se le da mucha importancia al dinero y a las cosas que compra el dinero. Se considera exitosa y respetable a una persona dependiendo de su riqueza. Tiene mucha importancia la apariencia de la persona. Así decimos, como te ven, te tratan. Es una vana manera de vivir. Todo lo que se logra no sirve más que para hacer más llevadera la vida, pero al final todo eso desaparece, todo se queda. Ahí mismo en Eclesiastés, vamos al capítulo 5, los versículos 13 a 17. Eclesiastés 5, 13 y 17 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto,
Todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Es una manera de vivir en una vida de esclavitud. Se vive para acumular cosas que no pueden llenar y se siguen acumulando y nunca serán suficientes. Y al final todo se queda, nada nos vamos a llevar. Dice que si estés 5 ahí mismo en el versículos 10 y 11. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. Y así es. Hay personas que tienen 100 trajes de casemir, pueden usar uno, y los demás pues los ven, ahí los tienen. Ese es lo que disfrutan de lo que tienen, y podemos decir de muchas otras cosas. En esta vida se vive para dar una falsa apariencia a los demás. Se quiere aparentar que se tiene éxito vistiendo a la última moda, teniendo el teléfono, el coche más moderno. Se quiere aparentar que se disfruta la vida viviendo con lujos, comiendo en lugares exóticos, viajando mucho. Se quiere aparentar la felicidad, la salud, la juventud, la belleza. Hay personas que se inyectan botox para aparentar menos edad y después no pueden ni sonreír. Hay quienes se operan la nariz y tienen una nariz muy bella, pero tienen dificultades para respirar bien. Es una vida vana. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero nuestras verdaderas creencias, lo que en verdad pensamos, lo que en verdad queremos, se refleja en la manera en que vivimos en la intimidad. Muchas veces podemos comprobar que no vivimos para Dios. No vivimos una vida de peregrinos. Lo que nos gusta y lo que buscamos, lo que queremos para nosotros y para nuestra familia, son las cosas y los valores del mundo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pensemos un momento. ¿Cómo oramos a Dios? ¿Qué es lo que le pedimos? Lo que en verdad queremos. Padre, te pido que me vaya muy bien en mi negocio, que es muy importante. Padre, prospérame. Padre, no están mal estas cosas, pero eso es lo que queremos, es lo que deseamos, es lo que anhelamos. Podemos conocer la verdad de Dios, pero en nuestra mente buscamos la manera de darle la vuelta a esta verdad y justificar la manera vana en que vivimos, con razonamientos mundanos, para seguir viviendo como antes, pero como con una apariencia de piedad. Con nuestra vida estamos negando nuestra fe, la fe que decimos tener. Nuestro verdadero Dios es un ídolo, nosotros mismos, al que ponemos en el lugar de Dios, al que buscamos complacer. Estamos envanecidos con nuestros pensamientos, con nuestros razonamientos, nuevamente envanecidos. Dice Romanos 2:1-21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron por sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si somos creyentes de verdad, podemos ver una vida anterior que era vana, diferente a nuestra nueva manera de vivir en Cristo, una vida de reverencia y en temor de Dios. La vida de ignorancia y vana estaba gobernada por los deseos de una naturaleza caída, sin poder librarnos de esos deseos. Era una vida de esclavitud en el pecado que no queríamos dejar, ni podíamos. Cuando hacíamos lo que eran nuestros deseos, lo que nosotros queríamos, pues ni siquiera cuenta nos dábamos de que éramos esclavos. Hay cosas que sabemos que son un error. Nuestra cabeza nos dice que están mal, que no nos convienen, incluso que nos hacen daño, pero lo hacemos porque tenemos ganas de hacerlo. Hay muchas cosas así, como fumar, como tomar, como drogarse. Muchas de esas cosas son inducidas por la sociedad, por los que están cerca de nosotros, como puede ser, por ejemplo, las drogas, que la persona es inducida por otros de una manera, pues, prometiéndole placer o prometiéndole gozo. Hay otras cosas más crueles, cuando por medio del abuso sexual se induce a alguien a la homosexualidad. Ahí hay maldad. La maldad de la persona se contagia, contamina a la otra persona. Pero son inducidos a ese mal. Así hacemos, pero hacemos lo que queremos. Cuando alguien está en drogadicción, por ejemplo, pues lo que puede hacer es, lo primero, no hacerlo. Es una decisión, desea escapar de esa esclavitud. Pero muchas veces satisfacemos nuestros deseos en lugar de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. Por eso somos esclavos de nuestros deseos. Es Romanos 7, 19 a 24. Aquí el apóstol Pablo habla de esa esclavitud a la que estamos sometidos por nuestros propios deseos, y por eso los hacemos. Dice Romanos 7, 19 a 24. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es imposible salir de ese estado de esclavitud. Estábamos en ese estado de bancarrota espiritual y no podíamos pagar la deuda que teníamos para poder salir libres de esa vida vana, de esa vida de esclavitud. Fuimos rescatados, se pagó la deuda completa. Era un costo enorme,
como era una deuda eterna, no se podía pagar con cosas materiales. Lo que debíamos por haber pecado nos condenaba a una eternidad en el infierno. Ningún hombre puede pagar esa deuda. Vamos al libro de los Salmos, al libro del Salmo 49, versículos 6 a 9. Salmo 49, versículos 6 a 9, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vean corrupción. Dice Pedro que fuimos librados, que fuimos rescatados, y por eso debemos vivir en santidad. Y si decimos que Dios es nuestro Padre, debemos vivir una vida reverente todo el tiempo de nuestra vida, como dice ahí en Pedro, versículo 18, capítulo 11 que estamos estudiando, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cristo nos rescató, nos libró de todo tipo de esclavitud, nos rescató de una vida vana que viene desde el mundo. La recibimos de nuestros antepasados, nuestros padres y de todo lo que está a nuestro alrededor, y también de una vida de pecado que viene desde dentro de nosotros, nuestros deseos pecaminosos. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Estamos hablando del rescate de Cristo. El primer punto fue con su sangre. ¿Cuál fue el precio que se pagó para rescatarnos? No fuimos rescatados pagando oro o plata o euros, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué nuestro rescate se pagó con sangre? ¿Una deuda se puede pagar con sangre? Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice Génesis 2, 16 y 17. El hombre desobedeció y comió de ese árbol. Dios había pronunciado un juicio sobre el pecado y siempre cumple lo que promete. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. El castigo por el pecado es la muerte, y esto se debe a que el pecado es una rebelión contra Dios. Es un intento de quitar a Dios de su trono para poner la voluntad del hombre en ese lugar. Es querer quitarle el derecho que tiene a reinar sobre su creación. Si una traición contra un rey se castigaba con la muerte, una traición contra un gobierno traidor, al traidor se le condena a muerte. ¿Cuánto más no debería castigarse la traición contra el rey y el creador del universo?
Desde que nace, el hombre, como seguidor del pecado, está en rebeldía contra Dios. En la ley que Dios dio a su pueblo, el sistema de sacrificios le recordaba al pueblo que la paga del pecado es la muerte. Se sacrificaban corderos. Alguien tenía que morir por el pecado. De lo contrario, el pecador tendría que morir. Un cordero no podía pagar por una deuda infinita. Debía ser un hombre, pero un hombre que no tuviera pecado. De lo contrario, debía morir por sus propios pecados. Y además, debía tener un valor infinito para pagar por una deuda infinita. La única solución posible es que Dios mismo nos redimiera de nuestros pecados. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre y pagó nuestro rescate derramando su sangre, como se hacía con los corderos. Fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, una sangre con valor infinito. Cristo tomó la culpa de nuestros pecados, siendo castigado por ellos en la cruz del Calvario. Se identificó de tal modo con nosotros que recibió en su cuerpo y en su alma el castigo que nosotros merecíamos. Por eso no puede haber otro medio de salvación, porque nadie puede hacer por nosotros lo que hizo Cristo. Él pagó el precio y solo Él podía pagarlo. Estamos acostumbrados a hablar de Cristo como nuestro Salvador. Casi no hablamos de Él como nuestro Redentor, porque en nuestro tiempo no hay redentores. No entendemos lo que es un redentor cabalmente. Pero Él es nuestro Redentor porque pagó nuestra deuda para que fuéramos libres. Nos rescató dando su vida como pago. O sea, vamos a Mateo capítulo 20, versículo 28. El rescate, el pago del rescate fue su propia vida. Dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pueblo de Dios era esclavo en Egipto, vivían allí una vida de esclavos, esclavitud verdadera. Dios oyó su clamor y los rescató, los libró de esa vida de esclavitud. La liberación fue por medio de un juicio contra los opresores, pero también fue un juicio contra el pecado. Faraón no quería dejar ir al primogénito de Dios, a Israel. En el juicio, Dios exigiría el primogénito de Faraón y de cada familia de los egipcios. En la ley que se dio posteriormente, el primogénito era reclamado como propiedad de Dios, como representante de todos los demás miembros de la familia. Vamos a Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2.
Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esos primogénitos eran considerados representantes de la familia, como eran pecadores, toda la familia debían ser sacrificados, pero podían ser redimidos. Dice en Números 3:12: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre todos los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Dice el 18:15 también de Números: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redime el primogénito de cada hombre. También harás redimir al primogénito de animal inmundo. Cada primogénito, por ser inmundo, era sacrificado, no era redimido, alguien más tenía que morir en su lugar. Esto del primogénito, que es representante, es muy importante en lo que estamos viendo. El juicio sobre el primogénito representa el castigo que todos merecían. Dios, en su justicia, debía exigir el castigo sobre los egipcios pecadores, pero Israel no podía escapar. Dios no hace acepción de personas en el juicio. El Cordero de la Pascua es la provisión de Dios, por la cual se cumple la justicia de Dios y se muestra su misericordia. Cada familia israelita debía escoger un cordero sin defecto, sin mancha. Se sacrificaba y de su sangre se ponía en los postes y en la parte de arriba de la entrada de la casa. Durante el juicio, Dios pasaría de largo. Vamos a Éxodo 12:13. Dice Éxodo 12:13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre puesta ahí demostraba que la muerte había ocurrido. El cordero había muerto en lugar del hijo mayor, y por tanto en lugar de todos los demás representados por el hijo mayor, por todos los miembros de la familia. La Pascua era la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, pero también la liberación de la culpa del pecado. Para nosotros es una imagen de la obra de salvación que Dios llevó a cabo. Nos libró de la culpa y de la condenación, que es la muerte eterna, y nos libra de nuestra anterior manera de vivir, de nuestro estilo pecaminoso, de nuestra vana manera de vivir, para que vivamos una vida cambiada, una vida diferente, para que la vivamos aquí y ahora. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca hizo pecado, es sin mancha, sin contaminación, no merece morir,
pero fue sacrificado por nosotros. La justicia divina quedó plenamente satisfecha, porque Dios mismo pagó el precio. Lo que la redención costó pone a los beneficiados con la libertad, pero con la necesidad de ordenar sus vidas de manera que corresponda a ese pago. Un pago tan grande nos enseña lo valiosa que es la salvación. No fuimos rescatados pagando un rescate de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese rescate estaba planeado. Segundo punto, estaba planeado. Versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La caída del hombre en el Edén no fue una sorpresa para Dios. Él la decretó y por eso ocurrió. Y determinó qué haría después de que ocurriera esta caída y también quién lo haría. La solución del problema del hombre, del pecado, fue planeada no solamente desde antes de la creación del mundo y antes de que el pecado llegara al mundo, sino también antes de que recibiéramos las tradiciones de los padres, la vana manera de vivir que recibimos del mundo. Siempre ha sido el plan de Dios traer santidad al mundo a través del sacrificio redentor de su Hijo. Todo es parte de un plan para rescatarnos por gracia, por medio de la obra de Cristo, al que eligió para hacer esta obra desde antes de que el mundo existiera. Es una obra de misericordia, de justicia y de gracia, de acuerdo a la santidad de Dios, por lo que nuestra actitud hacia Dios debe ser de reverencia, pero también de confianza. Él planeó todo. Nuestra salvación es tan especial que fue planeada por Dios desde antes de la eternidad. Destinó a Cristo para que la llevara a cabo. Y también destinó a los que serían los beneficiarios de esa salvación, los que la recibirían. Planeó librarlos de la vida vana para que fueran santificados gradualmente, para que al final sean como Cristo. Y planeó hacerlos sus hijos por medio de la adopción, para que Cristo fuera el primogénito y así representara a todos y así salvarlos por medio de Cristo, por la muerte de Cristo, como primogénito. Vamos a Romanos 8:29. Dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito que representa a todo su pueblo. Cristo fue escogido en la eternidad pasada, pero fue manifestado en el tiempo. Que fue manifestado quiere decir que fue revelado o que fue mostrado por Dios
Y eso ocurrió en el nacimiento de Jesús. Cristo se hizo hombre con el propósito de salvar a los escogidos en un tiempo, en un periodo que Pedro llama los postreros tiempos. Ese periodo abarca desde el nacimiento de Cristo hasta el regreso, hasta su regreso futuro. En este periodo, Cristo ha sido mostrado claramente a los hombres que tienen la responsabilidad de creer en el Evangelio, porque ha sido mostrado claramente. Vamos a Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Tu responsabilidad es creer en el Evangelio, arrepentirte y creer en Cristo para que seas rescatado. Dice Romanos 16, 25, 26. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No es suficiente solamente saber que Cristo vino, que Cristo murió, sino creer en el Evangelio, arrepentimiento y fe, una nueva manera de vivir, una vida santa, creyendo en Cristo, en su obra, en su muerte, en lo que eso hizo por cada uno, por cada persona que cree, porque es solamente para los que creen. La elección de Cristo y su aparición en el tiempo fue con el único propósito de redimir a los elegidos, como son los destinatarios de esta carta de Pedro. Y esto ha sido por amor a ellos. Dios los ha amado tanto que dio a su Hijo. La redención fue pagada con la sangre de Cristo. Ahí en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice que fue por amor. Entonces, dice Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El rescate que Cristo hizo fue con su sangre y ya estaba planeado, y lo hizo por amor. Eso debería llevarnos a mantener una conducta santa, considerando las grandes cosas que hizo por nosotros y pensando que desde ahora ya tenemos los beneficios de ese rescate que Él hizo. ¿Sí? El resultado del rescate en los que fueron rescatados como último punto. Y dice el versículo 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos rescatados por Cristo y por medio de Él creemos en Dios. Los lectores de la carta, entre los que estamos nosotros, nunca hemos visto a Cristo, nunca hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Desde el versículo 8, Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, como estudiamos las semanas pasadas. Por medio de Cristo tenemos fe en Dios, por medio de Él
y solamente por medio de Él podemos conocer a Dios, el Padre. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Creemos en Jesucristo porque Dios lo manifestó, Dios lo mostró. Lo conocemos a través del Evangelio. Y creer en Jesucristo es también creer en Dios. Creemos en un Dios trino, un Dios en tres personas. No se puede creer en Cristo sin creer en Dios. Junto con el Espíritu Santo son un solo Dios. Ahí en el versículo 2, también si se acuerdan, hablábamos de la Trinidad, versículo 2 de este capítulo 9 de Pedro. Y también Juan, el Evangelio de Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Pues creemos en Dios porque resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa es la base de nuestra esperanza. Como Dios resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros. Como Pedro ha dicho, es una esperanza viva. Si Cristo no resucitó, no tenemos nada. No fuimos rescatados. No tenemos ninguna esperanza. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 17. El que no cree en la resurrección de Cristo ni en la resurrección de los muertos, no puede decir que es creyente, es cristiano. Dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Si no tenemos esperanza, entonces vivamos como lo habíamos hecho cuando estábamos en nuestra ignorancia. Si Cristo no resucitó, nada tiene sentido, nada vale la pena. No hay nada después de morir. Entonces, disfrutemos ahora todo lo que podamos. Y ahí en el versículo 32 de 1 de Corintios, la segunda parte del versículo dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero Dios, además de resucitar a Cristo de entre los muertos, lo glorificó. Dios predestinó a Cristo desde la eternidad para ser nuestro Redentor, por lo que no era posible que quedara bajo el dominio de la muerte. Cristo también nos librará de la muerte. Todos los enemigos de Cristo fueron derrotados y van a ser puestos a sus pies. Por eso nosotros vamos a ser resucitados al final. Dice 1 Corintios 15, versículos 25 y 26. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo se despojó a sí mismo, se humilló tomando la forma de siervo, semejante a los hombres, y obedeció hasta la muerte para lograr el propósito de su Padre de rescatarnos. Dios lo resucitó y lo exaltó y lo perfeccionó.
Vamos a Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los creyentes, como el primogénito de los demás creyentes. La gloria que tiene Cristo ahora será nuestra gloria cuando nuestra salvación se complete y la recibamos en nuestra propia resurrección. Esa es la esperanza y la fe que tenemos en Dios. Vamos a Colosenses 3:4 para terminar. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por la obra de Cristo, por el pago que dio por nosotros. Pedimos que lo podamos ver como es, que no sean solamente palabras, que entendamos el valor de esa sangre, el valor de la vida de Cristo, entregada por nosotros en nuestro lugar, a nuestro representante, y porque somos tus hijos, Padre, es que fuimos rescatados con la muerte de Cristo como el primogénito. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre. Trae salvación por medio de esta obra de Cristo, pero que nuestra vida vana no nos impida venir a Cristo con arrepentimiento y fe. Que nos demos cuenta si todavía vivimos esa vida vana, si todavía buscamos la felicidad, los placeres de la vida, que son un engaño, Padre. Llévanos a Cristo, obra en nosotros, trae salvación a este lugar, Padre. Te pedimos que sea por Cristo y sea para tu gloria.